Ella estaba sirviendo bebidas en el crucero a medianoche, cuando el millonario vio la pulsera de su hija desaparecida en su muñeca y se quedó paralizado. El mar Caribe rugía como una bestia herida. Aurora Duarte sostenía la bandeja de copas de champán con manos firmes, aunque el piso del crucero, estrella del Pacífico, se balanceaba violentamente bajo sus pies. 25 años cargando el peso de la soledad te enseñan a mantener el equilibrio, aunque el mundo entero se tambalee. «Señorita, ¿me puede traer otro whisky?», gruñó un hombre gordo en la mesa 5, sin siquiera mirarla. «Enseguida, señor». Aurora se deslizó entre las mesas del salón VIP como un fantasma. Así era como se sentía la mayoría de las noches. Invisible, los millonarios que llenaban ese crucero de lujo la veían como parte de la decoración, tan prescindible como las servilletas de lino o los arreglos florales que adornaban cada rincón. Su uniforme negro impecable escondía más que un cuerpo delgado, escondía cicatrices que ningún ojo podía ver, 7 familias, 7 rechazos, 7 veces de vuelta a los orfanatos como si fuera un artículo defectuoso que no cumplía con las expectativas, problemática, distante, incapaz de conectar. Las etiquetas la seguían como sombras, pero la verdad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Aurora había aprendido desde muy niña que amar significaba perder, así que construyó muros alrededor de su corazón, tan altos y gruesos que ni ella misma podía escalarlos. La tormenta sacudió el barco con fuerza. Algunos pasajeros soltaron risitas nerviosas, aferrándose a sus copas de vino tinto. Aurora aprovechó el movimiento para ajustarse discretamente la pulsera de plata en su muñeca izquierda. Ese pedazo de metal era lo único que la conectaba con algún pasado, lo único que probaba que alguien, en algún momento, tal vez la había querido. La encontraron con ella cuando apareció en la puerta del convento Santa Teresa, hace 25 años, metida en una caja de cartón empapada por la lluvia, una bebé de 3 meses abandonada en plena madrugada. El pingente en forma de rosa brillaba tenuemente bajo las luces del salón. Aurora lo tocó por costumbre, ese gesto inconsciente que repetía cientos de veces al día. Nunca se la quitaba, ni para dormir, ni para bañarse. Era su única ancla en un mundo donde nunca había encontrado un lugar donde pertenecer. Llevaba 6 meses trabajando dobles turnos. Cada peso que ganaba iba directo a un sobre escondido bajo su colchón, en el diminuto camarote que compartía con otras 3 empleadas del crucero. Casi tenía suficiente para contratar a un investigador privado, su última esperanza desesperada de descubrir quién la había abandonado y por qué, aunque parte de ella temía la respuesta. «Aurora, mesa 10, necesitan más hielo», le gritó Carmela, la otra mesera, desde la barra. «Voy». El salón VIP era un mundo aparte del resto del crucero. Alfombras persas, candelabros de cristal, meseros vestidos como si fueran a la ópera. Los ricos jugaban a ser más ricos aquí arriba, mientras abajo, en las cubiertas inferiores, los turistas comunes se amontonaban en buffets ruidosos. Aurora caminó hacia la mesa 10, esquivando a un grupo de señoras enjolladas que reían escandalosamente. Fue entonces cuando lo vio. Estaba sentado solo en una mesa junto a la ventana, mirando la tormenta con ojos vacíos. Un hombre de unos 50 años, tal vez un poco más, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que todo el salario anual de Aurora. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero no lo bebía, solo lo sostenía, como si necesitara tener algo que agarrar. Había algo en él que llamó la atención de Aurora. No era la ropa cara ni los gemelos de oro en sus muñecas, era la tristeza, una tristeza tan profunda y antigua que parecía haberse instalado permanentemente en cada línea de su rostro. Reconocía esa mirada. La había visto en el espejo demasiadas veces. «Buenas noches, señor. ¿Gusta algo más?», preguntó Aurora, acercándose con la bandeja. El hombre levantó los ojos distraídamente, como si fuera a decir que no, que estaba bien así, pero entonces sus ojos se posaron en la muñeca de Aurora, y el mundo se detuvo. El vaso de whisky resbaló de su mano, estrellándose contra el suelo en una explosión de vidrio y líquido ámbar, pero el hombre ni siquiera pareció notarlo. Se había quedado completamente paralizado, con los ojos clavados en la pulsera de plata. «¿Dónde conseguiste esa pulsera?». Su voz salió ronca, desesperada, casi suplicante.
Aurora dio un paso atrás instintivamente, cubriendo su muñeca con la otra mano. Estaba acostumbrada a que los pasajeros ricos la trataran como basura, pero esto era diferente. Había algo en la mirada de este hombre que la asustaba. No era agresión, era dolor puro. «Es mía», respondió, poniéndose a la defensiva. «¿Por qué? Por favor». El hombre se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con estruendo. Varios pasajeros voltearon a mirar. «Por favor, necesito saber. Es urgente». El corazón de Aurora comenzó a latir desbocado. ¿Qué demonios estaba pasando? «Señor, creo que está confundido». «No», exclamó él, y luego se controló, bajando la voz. «Por favor, solo, déjame verla de cerca. Te lo ruego». Había algo en su voz. No era el tono mandón de los ricos que estaba acostumbrada a escuchar. Era pura desesperación mezclada con algo que Aurora no había escuchado dirigido hacia ella en mucho tiempo. Esperanza, contra todo su instinto de huir, de protegerse. Aurora extendió lentamente su muñeca. Las manos del hombre temblaban violentamente cuando tomó su brazo con una delicadeza casi reverencial. Giró la pulsera con cuidado, examinándola bajo la luz. Sus dedos rozaron el pingente en forma de rosa, y entonces hizo algo que Aurora nunca hubiera imaginado. Con un movimiento experto, presionó un minúsculo mecanismo oculto en la base de la rosa. El pingente se abrió, revelando la parte interior. Aurora no sabía que se podía abrir. En 25 años, nunca lo había descubierto. Ahí, grabado en letras microscópicas que apenas se podían leer, había una inscripción: «Para nuestra rosa eterna, RNI». El hombre soltó un sollozo violento, desgarrador, que parecía arrancado desde lo más profundo de su alma. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. «Isabela, Dios mío, Isabela, ¿quién es Isabela?», susurró Aurora, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies, y no por la tormenta. El hombre sacó su cartera con dedos temblorosos. De ella extrajo una fotografía vieja, desgastada por el tiempo y doblada en las esquinas, como si la hubiera mirado 1000 veces. Se la mostró a Aurora. La imagen mostraba a una mujer hermosa en una cama de hospital, agotada pero sonriente, sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa, y ahí, claramente visible en la diminuta muñeca del bebé, brillaba una pulsera de plata idéntica, el mismo diseño, la misma rosa. «Esta es mi esposa». La voz del hombre se quebró. «Isabela, murió al darte a luz, y esa bebé eres tú». Aurora retrocedió como si la hubieran abofeteado. «No, está equivocado. Yo no tengo padres. Yo fui abandonada. Fuiste robada». La voz de Ricardo explotó en desesperación, y varios pasajeros se levantaron alarmados. «Robada de mí en el hospital. Pasé 25 años buscándote. Mi hija. Cada día. Cada maldito día». Un seguridad se acercó rápidamente, pero el hombre lo detuvo con un gesto, sin apartar los ojos de Aurora. «Por favor, solo escúchame. Por favor». Aurora estaba paralizada. Las lágrimas corrían por su rostro sin que siquiera se diera cuenta. La bandeja resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo igual que el vaso de whisky. Todos en el salón VIP los miraban, pero Aurora solo podía ver esa fotografía, ese bebé, esa pulsera que había cargado toda su vida como su único tesoro. La tormenta rugió afuera, sacudiendo las ventanas con furia, pero la verdadera tormenta acababa de desatarse dentro del corazón de Aurora Duarte. Ricardo Montalbán nunca olvidaría esa noche. 25 años atrás, en el Hospital General de la Ciudad de México, su vida se partió en dos. Antes de esa noche, era un hombre completo. Después, solo quedaron pedazos rotos que nunca volvió a ensamblar del todo. Isabela había entrado en trabajo de parto 3 semanas antes de lo esperado. Todo parecía normal al principio. Los médicos sonreían, las enfermeras iban y venían con calma profesional. Ricardo sostenía la mano de su esposa, susurrándole palabras de aliento mientras ella respiraba entre contracciones. «Va a ser niña», había dicho Isabela, con esa certeza tranquila que la caracterizaba. «Lo sé, y será hermosa, como una rosa». Por eso habían mandado a hacer la pulsera especial. Un joyero en Oaxaca,
La había creado bajo pedido, plata pura, con un pingente en forma de rosa y un compartimento secreto donde grabaron sus iniciales, un regalo para su hija, para que siempre supiera cuánto la amaban. Pero todo se torció en cuestión de minutos. La hemorragia comenzó sin advertencia. Isabela se puso pálida. Los monitores empezaron a sonar como alarmas de guerra. Los médicos gritaban órdenes que Ricardo no entendía. Lo sacaron de la sala de parto a empujones. Lo último que vio fueron los ojos aterrorizados de Isabela antes de que las puertas se cerraran. 3 horas después, un médico con la bata manchada de sangre le dio las noticias, la buena y la devastadora. Su hija está bien, señor Montalbán, sana y hermosa, pero su esposa, lo siento mucho, hicimos todo lo posible. Ricardo no recordaba haber gritado, pero después le dijeron que sus alaridos se escucharon en todo el piso del hospital. No recordaba haberse derrumbado en el pasillo, ni las horas que pasó en shock absoluto mientras le hacían firmar papeles en el necroterio. Cuando finalmente reaccionó, ya era de madrugada. Tenía que ver a su hija. Tenía que sostener a la bebé por la que Isabela había dado su vida. Corrió al área de cuneros. Las enfermeras del turno de noche lo miraron con lástima. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, desesperado. ¿Dónde está la bebé Montalbán? La enfermera revisó los registros. Luego los revisó de nuevo. Su rostro palideció. Señor, aquí dice que la bebé fue trasladada a cuidados especiales hace 2 horas. ¿Qué? Me dijeron que estaba bien. Corrieron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. No había ninguna bebé Montalbán registrada. Revisaron los quirófanos, las salas de recuperación, todo el maldito hospital. La niña había desaparecido. Simplemente se había esfumado. La investigación policial fue un desastre desde el principio. Cuando finalmente revisaron las cámaras de seguridad, descubrieron que justo esa noche, casualmente, las cámaras del área de cuneros habían estado en mantenimiento. No había grabaciones, pero había un detalle crucial. Dolores Ramírez, la enfermera del turno de noche que había estado a cargo del área de recién nacidos, no se presentó a trabajar al día siguiente, ni al otro, ni nunca más. Su departamento estaba vacío. Sus vecinos dijeron que la habían visto salir con una maleta grande a las 4 de la mañana. Las autoridades descubrieron que había cruzado la frontera hacia Guatemala en un autobús, usando un pasaporte falso. Ahí se perdió el rastro. Ricardo gastó fortunas. Contrató a los mejores investigadores privados de México, de Estados Unidos, de Centroamérica. Visitó personalmente cada orfanato en un radio de 500 kilómetros. Cientos de niñas, miles de fotografías. Ninguna era su hija. Ofreció recompensas millonarias. Publicó anuncios en periódicos de 5 países. Presionó a las autoridades guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas. Nada. La culpa lo devoraba vivo. Si no hubiera dejado a la bebé sola, si hubiera contratado seguridad privada para el hospital, si hubiera insistido en que Isabela diera a luz en otro lugar, si hubiera... Las noches eran lo peor. Cada maldita noche. Miraba la fotografía que le habían tomado a Isabela con la bebé, minutos después del parto. Antes de que todo se desmoronara, la pulsera de plata brillaba en la diminuta muñeca de su hija, su rosa eterna, perdida para siempre. Con el tiempo, la desesperación se transformó en una obsesión silenciosa. Ricardo construyó un imperio de hoteles y resorts, llenando cada hora del día con trabajo, con reuniones, con proyectos, cualquier cosa para no pensar, para no recordar. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo otra relación seria. ¿Cómo podía, cuando su corazón estaba enterrado con Isabela y perdido con una bebé que nunca conoció? Sus amigos le decían que tenía que seguir adelante, que tenía que dejar ir el pasado. Pero ¿cómo dejas ir a tu propia hija? Los años pasaron, 10, 15, 20. Los investigadores dejaron de llamar con pistas. Los casos se archivaron. Todos asumieron que la niña estaba muerta, vendida a traficantes, desaparecida en algún rincón oscuro de Centroamérica. Todos menos Ricardo. Él seguía buscando, calladamente, obsesivamente. Cada vez que veía a una niña de la edad aproximada de su hija, su corazón se detenía. Cada vez que escuchaba de un nuevo orfanato, enviaba investigadores. Y ahora,
25 años después, en medio de una tormenta en el Caribe, mirando los ojos atónitos de esta joven garzonete. «No puede ser verdad», susurró Aurora, todavía sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. Yo fui abandonada en un convento. Nadie me buscaba. Nadie me quería». Las palabras eran como puñales en el pecho de Ricardo. «Te busqué cada día». Su voz se quebró. «Cada maldito día. Gasté millones. Recorrí 3 países. Visité cada orfanato que pude encontrar. Pero esa maldita enfermera fue más lista de lo que imaginábamos». Estaban sentados ahora en una mesa apartada del salón VIP. El gerente del crucero había despejado el área, dándoles privacidad. Aurora no dejaba de mirar la fotografía, luego su pulsera, luego a Ricardo. «¿Cómo sé que no está mintiendo?», preguntó ella, aunque su voz carecía de convicción. «Podría ser solo una coincidencia. Tal vez hay más pulseras como esta». «No las hay». Ricardo sacó su teléfono y le mostró mensajes de email intercambiados con el joyero de Oaxaca años atrás. «Fue hecha bajo pedido especial, pieza única. Y mira», abrió de nuevo el compartimento secreto del pingente, con dedos expertos. Presionó otro mecanismo aún más escondido. Un diminuto chip se activó, y una voz comenzó a sonar, metálica pero clara. «Hola, mi rosa eterna. Soy tu mami, Isabela. Y este es tu papi, Ricardo. Grabamos esto una semana antes de que nacieras. Queremos que sepas, sin importar qué pase en la vida, que eres amada, profunda, infinita, eternamente amada». Aurora soltó un sollozo. La voz de una mujer muerta hace 25 años la llamaba Rosa Eterna, desde más allá de la tumba. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Esto no puede ser real. Podemos hacer un examen de ADN», dijo Ricardo rápidamente. «En Cancún hay laboratorios privados que pueden darnos resultados en 3 días. Por favor, déjame demostrarte que no estoy loco, que pasé 25 años buscando a mi hija, y finalmente te encontré». Aurora lo miró con ojos llenos de lágrimas, miedo y algo que nunca se había permitido sentir, esperanza. «¿Y si el examen demuestra que no soy yo?», preguntó en voz baja. Ricardo sonrió tristemente. «Entonces habré perdido a mi hija 2 veces, pero al menos sabré que lo intenté una última vez». El crucero se balanceó violentamente. La tormenta seguía azotando el Caribe con furia. Aurora cerró los ojos, tocando la pulsera como había hecho millones de veces en su vida, pero esta vez el metal se sentía diferente, más pesado, cargado de significado. «Está bien», susurró finalmente. «Hagamos el examen». Ricardo dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que parecía que había estado conteniendo el aire durante 25 años. Tal vez, solo tal vez, la pesadilla estaba por terminar, o tal vez apenas estaba comenzando. El laboratorio GenLife de Cancún olía a desinfectante y promesas imposibles. Aurora miraba fijamente la aguja que la enfermera insertaba en su brazo. El dolor físico era casi un alivio comparado con el caos emocional que había vivido en los últimos 3 días. «Listo, señorita Duarte», dijo la enfermera con una sonrisa profesional. «En 72 horas tendremos los resultados. 72 horas. 3 días para descubrir si toda su vida había sido una mentira». Ricardo estaba sentado en la silla junto a ella, observándola con esos ojos que alternaban entre esperanza desesperada y terror absoluto. Ya le habían sacado su muestra de sangre, ahora solo quedaba esperar. «¿Tienes hambre?», preguntó él cuando salieron del laboratorio. «Hay un restaurante cerca que...». «No», Aurora lo cortó, más brusco de lo que pretendía. «Solo quiero estar sola». Vio el dolor cruzar el rostro de Ricardo, pero no podía hacer nada al respecto. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba que su cerebro dejara de dar vueltas como una lavadora descompuesta. Ricardo asintió lentamente. «Te reservé una habitación en el Hotel Coral Bay. Es tranquilo, con vista al mar. Toma». Le extendió una tarjeta de acceso. «Sin presiones. Estaré en el Hotel Montalbán Resort. Si necesitas algo». Aurora tomó la tarjeta sin mirarlo a los ojos. Los siguientes 3 días fueron los más largos de su vida. Se la pasó encerrada en la habitación del hotel, mirando el Caribe desde el balcón, el mismo mar que días atrás había atravesado en el crucero, cuando su vida todavía tenía sentido,
cuando todavía era Aurora Duarte, la huérfana que nadie quiso, la garzoneta invisible que servía champán a millonarios. Ahora no sabía quién era. Si los resultados del ADN salían positivos, significaba que había pasado 25 años creyendo la mentira más cruel del universo, que había sido abandonada porque algo estaba mal con ella, cuando la verdad era que alguien la había amado tanto que había gastado fortunas buscándola. Pero si los resultados salían negativos, entonces Ricardo Montalbán era solo un hombre desesperado viendo fantasmas donde no los había, y ella seguiría siendo exactamente lo que siempre fue. Nadie. No sabía qué resultado la aterraba más. El segundo día, tocaron la puerta de su habitación. Aurora la abrió esperando al servicio de limpieza, pero se encontró con Ricardo sosteniendo una caja. «Sé que dijiste que querías estar sola», dijo rápidamente, «pero pensé que tal vez quisieras ver esto». Dentro de la caja había carpetas, docenas de carpetas llenas de documentos, fotografías, reportes de investigadores privados, 25 años de búsqueda documentados meticulosamente. Aurora las extendió sobre la cama del hotel. Fotos de orfanatos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guatemala, Honduras, listas con nombres de cientos de niñas, reportes de detectives con pistas que no llevaban a ningún lado, recibos de recompensas ofrecidas, anuncios publicados en periódicos. «Visité el convento Santa Teresa 6 meses después de que desaparecieras», dijo Ricardo en voz baja, señalando una carpeta específica. «Las monjas me mostraron a todas las bebés que tenían. Ninguna eras tú, o eso creí». Aurora leyó el reporte. Efectivamente, Ricardo había estado ahí, a solo 6 meses de que ella llegara, pero según el documento que las monjas le mostraron, Aurora Duarte había nacido en Chiapas, no en la Ciudad de México. Los papeles decían que había sido dejada por una madre adolescente que no podía cuidarla. Todo falso. Documentos fabricados por Dolores Ramírez para cubrir sus huellas. «Estuviste tan cerca», susurró Aurora. «Demasiado cerca, y aún así, no lo suficiente». Ricardo se frotó los ojos, exhausto. Esa maldita enfermera fue más inteligente de lo que cualquiera imaginó. Te movió entre 3 países, creó una identidad falsa, y luego te devolvió al México pero en un estado diferente, con papeles que decían que naciste en un lugar completamente distinto. Aurora cerró las carpetas, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me robó? No lo sé, admitió Ricardo. Murió hace 2 años de cáncer en Guatemala. Se llevó sus razones a la tumba. O eso creía él. Pero Aurora vería después que esa no era toda la verdad. El tercer día, Aurora no durmió ni un minuto. El laboratorio llamaría a las 10 de la mañana. Cada segundo se sentía como una eternidad. A las 9:30, alguien tocó la puerta. Era Ricardo, con ojeras profundas que sugerían que él tampoco había dormido. ¿Puedo esperar contigo?», preguntó. Aurora asintió. No confiaba en su voz. Se sentaron en el sofá de la habitación, sin hablar. El reloj avanzaba con una lentitud tortuosa. 9:45, 9:50, 9:55, a las 10:03. El teléfono de Ricardo sonó. Sus manos temblaban tanto que casi no podía contestar. Puso el altavoz. «Señor Montalbán, habla el doctor Méndez de GenLife. Tenemos los resultados de la prueba de paternidad». Aurora sintió que el mundo se detenía. «Los resultados muestran una probabilidad de paternidad del 99,99%. Señor Montalbán, con certeza científica puedo confirmar que usted es el padre biológico de la señorita Aurora Duarte». El teléfono resbaló de las manos de Ricardo. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta mientras se cubría el rostro con las manos. «Gracias a Dios, gracias a Dios». Aurora no se movió. No podía. Su cerebro se negaba a procesar las palabras que acababa de escuchar. 99,99%. Padre biológico. Certeza científica. «No puede ser», susurró, aunque sabía que era inútil negarlo. «No puede», pero sí podía. Y era. Todo en lo que había basado su identidad durante 25 años acababa de colapsar. No fue abandonada. No fue rechazada porque algo estuviera mal con ella. Fue robada. Le robaron no solo su infancia, sino también a un padre que la había amado desde el primer segundo de su existencia. La rabia explotó dentro de ella como un volcán. «¿Sabes cuántas veces me devolvieron?»,
gritó de repente, poniéndose de pie. 7 familias diferentes. Todas dijeron que había algo malo conmigo, que era problemática, que no podía conectar, y todo ese tiempo tenía un padre que me estaba buscando. Aurora, yo, no. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. ¿Dónde estabas cuando tenía 8 años y la familia Hernández me devolvió al orfanato porque lloraba demasiado? ¿Dónde estabas cuando tenía 12 y los García decidieron que preferían a un niño menos complicado? ¿Dónde estabas cuando pasé mi 15º cumpleaños sola en un cuarto con otras 20 niñas, pensando que nadie en el mundo me quería? Ricardo se levantó, con lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba buscándote. Su voz se quebró. Cada maldito día, Aurora, cada día de esos 25 años, me desperté pensando en ti, me acosté pensando en ti, gasté fortunas, moví cielo y tierra, pero esa enfermera del demonio te escondió tan bien que no fue suficiente. Aurora gritó, aunque sabía que era injusto, que no era culpa de él. No fue suficiente. Se derrumbó en el sofá, sollozando con una intensidad que nunca se había permitido. Todo el dolor de 25 años salió en ese momento. Cada rechazo, cada noche llorando sola, cada vez que se miró al espejo y pensó que había algo fundamentalmente roto en ella. Todo mentira, todo robado. Ricardo se arrodilló frente a ella, sin tocarla, respetando su espacio. «Tienes razón», dijo con voz temblorosa. «No fue suficiente. Fallé. Te fallé a ti y le fallé a tu madre. Si hubiera contratado seguridad para el hospital. Si hubiera estado más atento». «Sí, cállate», susurró Aurora. «Solo, cállate». Se quedaron así por horas. Aurora llorando todo lo que nunca se había permitido llorar. Ricardo arrodillado frente a ella, llorando también, sin intentar tocarla ni consolarla. Solo estando presente, cuando finalmente Aurora pudo hablar de nuevo, su voz salió ronca. «Necesito tiempo. Necesito procesar esto. Todo el tiempo que necesites». Ricardo se puso de pie lentamente. «Pero por favor, no desaparezcas. No de nuevo. No podría soportarlo». Aurora asintió débilmente. Cuando Ricardo se fue, ella se quedó mirando el certificado oficial de paternidad que el laboratorio había enviado por email. Aurora Montalbán. Ese era su verdadero nombre, y no tenía idea de qué hacer con esa información. 2 semanas después del resultado del ADN, Aurora seguía sin poder mirar a Ricardo a los ojos. Él había insistido en que se quedara en Cancún, al menos por un tiempo. Le ofreció el departamento penthouse de uno de sus hoteles, con vista panorámica al mar y todo el lujo que el dinero pudiera comprar. Aurora rechazó la oferta y rentó un cuarto modesto, cerca de la playa, con el dinero que había ahorrado. Necesitaba algo que fuera suyo, que no viniera con el peso de la culpa o la obligación. Pero Ricardo no se rendía. El primer regalo llegó 3 días después. Un iPhone último modelo con una nota que decía: «Para que podamos mantenernos en contacto. R». Aurora lo dejó en la caja sin abrir. Al día siguiente llegaron flores, rosas blancas, por supuesto, suficientes para llenar todo su pequeño cuarto. El tercer día fue un sobre con las escrituras de un departamento en la Ciudad de México. «Para cuando decidas volver, sin presión, es tuyo sin importar qué». Aurora sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no era gratitud, era rabia. Creía que podía comprarla, que 25 años de dolor se borraban con regalos caros. Guardó todo en un closet y no respondió ninguno de sus mensajes. Ricardo empezó a aparecer en la cafetería, donde Aurora desayunaba cada mañana. Nunca se sentaba con ella. Solo ocupaba una mesa al otro lado del local, bebiendo café y mirando el periódico. Pero Aurora sabía que estaba ahí por ella. Era perturbador, sofocante y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Nadie en su vida había sido tan persistente. Todas las familias que la adoptaron se habían rendido a la primera señal de problemas. Pero este hombre, este padre que apenas conocía, simplemente no se iba. Finalmente, después de una semana de esos desayunos silenciosos, Aurora explotó. Se levantó de su mesa, cruzó la cafetería y se plantó frente a Ricardo con los brazos cruzados. «¿Qué quieres de mí?», espetó, lo suficientemente alto para que otras personas voltearan a mirar. Ricardo levantó la vista,
sorprendido pero esperanzado. «Solo quiero conocerte», dijo simplemente. «Quiero saber quién eres, qué te gusta, qué te hace reír. Quiero recuperar algo del tiempo perdido. No puedes recuperarlo». Las palabras salieron más duras de lo que Aurora pretendía. El tiempo perdido se llama así por algo. Se perdió, se fue, no regresa. Lo sé. Ricardo bajó la mirada. Pero podemos crear tiempo nuevo. Empezar desde ahora. Aurora sintió las lágrimas amenazando con salir. No, no aquí, no delante de toda esta gente. «¿Por qué no te rindes?», susurró. «Todas las familias que me adoptaron lo hicieron. En cuanto me puse difícil, me devolvieron. ¿Por qué tú no?». Ricardo se puso de pie lentamente, sus ojos brillando con emoción contenida. «Porque eres mi hija, y los padres de verdad no se rinden con sus hijos. Nunca». Las palabras golpearon a Aurora como un puñetazo en el estómago. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cafetería antes de que él pudiera ver las lágrimas. Esa noche, Ricardo tocó la puerta de su cuarto. Aurora casi no le abre, pero algo en la persistencia de los golpes suaves la hizo ceder. Cuando abrió la puerta, encontró a Ricardo sosteniendo 2 bolsas de comida china para llevar. «Sé que probablemente me mandes al diablo», dijo rápidamente, «pero pensé que tal vez podríamos cenar juntos, como 2 personas normales, sin presiones, sin regalos caros, solo, comida china». Aurora debió decir que no. Debió cerrar la puerta, pero llevaba 2 semanas comiendo sola, durmiendo mal y llorando en la regadera, y la comida olía realmente bien. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Comieron en silencio al principio, sentados en el pequeño sofá del cuarto. Aurora no sabía qué decir. Ricardo parecía estar en la misma situación. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Cuéntame sobre tu vida», dijo suavemente. «Lo que quieras, lo que te sientas cómoda compartiendo». Aurora pinchó su arroz frito con el tenedor. «No hay mucho que contar. Crecí en orfanatos. Pasé por 7 familias. Ninguna funcionó. A los 18 salí del sistema y empecé a trabajar donde pude. En restaurantes, hoteles. Hace 6 meses conseguí el trabajo en el crucero. Eso es todo. ¿Tienes amigos? ¿Alguien especial?». Aurora soltó una risa amarga. «No soy muy buena con las personas. Tiendo a alejarlas». «¿Por qué crees que haces eso?». La pregunta era tan directa, tan honesta, que Aurora se encontró respondiendo con la verdad. «Porque todos a los que he querido me han dejado. Es más fácil no acercarse a nadie que arriesgarse a que te destruyan de nuevo». Ricardo asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «Después de perder a tu madre y a ti, yo hice lo mismo. Construí muros tan altos que nadie podía treparlos. Me refugié en el trabajo, en construir hoteles, en hacer dinero, porque el dinero no te abandona, los edificios no te rechazan». Aurora lo miró realmente por primera vez. Vio el dolor en sus ojos, tan similar al suyo. 2 personas rotas por la misma tragedia, separadas durante 25 años. «¿Extrañas a mí, a Isabela?», preguntó en voz baja. «Cada día». Ricardo sonrió tristemente. «Era el amor de mi vida. Divertida, inteligente, compasiva. Estudiaba para ser veterinaria porque amaba a los animales, especialmente los gatos callejeros. Siempre estaba trayendo algún gatito herido a casa». A Aurora se le escapó una pequeña sonrisa. «Yo también amo a los gatos». Los ojos de Ricardo se iluminaron. «¿En serio?». «Sí. Cuando era niña en uno de los orfanatos, había una gata que vivía en el jardín. Se llamaba Princesa. Era la única que…». Se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. «Era la única que no me juzgaba. La única que siempre estaba ahí». Hablaron hasta la medianoche. Ricardo le contó historias sobre Isabela. Aurora compartió retazos de su infancia, las partes que no dolían demasiado recordar. Cuando finalmente Ricardo se fue, Aurora se sintió extrañamente más ligera, pero la ligereza duró poco. Al día siguiente, Ricardo apareció con las llaves de un coche nuevo, un BMW último modelo. «Pensé que necesitarías transporte», dijo emocionado. Aurora sintió que toda la conexión de la noche anterior se desvanecía. «¿Estás bromeando?», preguntó incrédula. «¿Qué? Es solo un coche». «No es solo un coche», gritó Aurora.
Es otra cosa que crees que puedes arreglar con dinero. ¿Crees que esto compensa algo? ¿Crees que un BMW borra 25 años de mierda? No, yo solo quiero ayudarte. No necesito tu ayuda. No necesito tu dinero. No necesito tus malditos regalos. Las lágrimas rodaban por su rostro. ¿Dónde estabas cuando necesitaba a alguien que me abrazara después de las pesadillas? Cuando necesitaba que alguien me defendiera de los niños que se burlaban de mí por ser la huérfana. Cuando necesitaba que alguien me dijera que no estaba rota. Estaba buscándote. Ricardo explotó finalmente, su propia frustración saliendo a la superficie. Recorrí 3 países, gasté millones, visité cientos de orfanatos. Mira esto. Sacó su teléfono y le mostró carpeta tras carpeta de fotos. Niñas, cientos de niñas en diferentes orfanatos, y debajo de cada foto, una nota. No es ella. Cada vez que veía a una niña de tu edad, mi corazón se detenía, su voz se quebró. Cada vez pensaba, tal vez es ella, y cada vez me equivocaba. ¿Sabes lo que se siente buscar a tu hija durante 25 años y no encontrarla? Saber que está en algún lugar, sufriendo, y no poder hacer nada. Aurora retrocedió, viendo lágrimas rodar por el rostro de Ricardo por primera vez desde que se conocieron. Tienes razón, continuó él, su voz temblorosa. No estuve ahí cuando me necesitabas. Fallé, y eso me va a perseguir el resto de mi vida. Pero estoy aquí ahora, y no sé cómo ser tu padre, Aurora. No tuve la oportunidad de aprender, así que cometo errores. Creo que el dinero ayuda porque es lo único que sé hacer, pero si me dices cómo hacerlo bien, lo intentaré. Te juro que lo intentaré. Aurora se derrumbó en el suelo, sollozando. Ricardo se sentó junto a ella, sin tocarla, solo estando presente. No sé si puedo hacer esto, susurró Aurora entre lágrimas. No sé si puedo dejar que alguien entre. Es aterrador, lo sé. Ricardo respiró profundo. Para mí también, pero tal vez podemos estar aterrorizados juntos. Aurora levantó la mirada, y por primera vez desde que se conocieron, dijo la palabra que había estado evitando. Está bien. Papá, la palabra salió pequeña, insegura, asustada, pero salió, y fue suficiente. 6 meses después del resultado del ADN, Aurora finalmente aceptó mudarse a la Ciudad de México, no al departamento que Ricardo le había comprado. Eso seguía siendo demasiado, pero sí a un pequeño apartamento que ella misma rentó con el dinero que ganaba trabajando medio tiempo en una cafetería. Ricardo había insistido en que no necesitaba trabajar, que él podía mantenerla. Aurora había insistido en que sí necesitaba. Necesitaba algo que fuera suyo, algo que no dependiera de él. Establecieron una rutina, cenas cada miércoles en diferentes restaurantes de la ciudad, nada elegante, nada ostentoso, solo 2 personas compartiendo comida y conversación. Al principio era incómodo. Aurora no sabía qué decir. Ricardo intentaba demasiado, haciendo preguntas que sonaban sacadas de un manual de cómo conocer a tu hija en 10 pasos fáciles. Pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron más naturales. ¿Qué estudiabas antes de trabajar en el crucero?, preguntó Ricardo una noche mientras compartían tacos al pastor en un puesto callejero. Nada. Aurora se encogió de hombros. Nunca fui a la universidad. No tenía dinero para eso. Vio algo cruzar el rostro de Ricardo. Culpa, tal vez. Tristeza. Pero esta vez no ofreció pagarle la universidad inmediatamente. Estaba aprendiendo. ¿Querías estudiar algo?, preguntó en cambio. Aurora mordió su taco, pensando, cuando era niña, quería ser trabajadora social, ayudar a otros niños en orfanatos, pero después, no sé, me pareció estúpido. ¿Quién iba a contratar a alguien como yo para ayudar a niños? ¿Alguien como tú? ¿Alguien que fue de vuelta 7 veces? ¿Alguien que claramente no sabe cómo hacer que las relaciones funcionen? Ricardo dejó su taco a un lado. Aurora, esas familias no te devolvieron porque algo estuviera mal contigo. Te devolvieron porque ellos tenían problemas. Ellos fallaron, no tú. Aurora quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Empezaron a ir a terapia juntos. Una psicóloga especializada en reunificación familiar los recibía cada 2 semanas en su consultorio del sur de la ciudad. La doctora Ramírez era una mujer de unos 60 años, con lentes gruesos y una paciencia infinita.
Aurora, dijo durante una de las primeras sesiones, has construido muros emocionales muy altos para protegerte. Eso es completamente comprensible dadas las circunstancias, pero esos muros también te impiden conectar con las personas que genuinamente quieren estar en tu vida. Los muros me mantuvieron viva, respondió Aurora defensivamente. Lo sé, y fueron útiles cuando eras niña, pero ahora eres adulta. Ya no necesitas esos muros de la misma manera. ¿Y si los derribo y me vuelven a lastimar? La doctora Ramírez sonrió con tristeza. Ese es el riesgo del amor, Aurora. Siempre existe la posibilidad de ser lastimada, pero también existe la posibilidad de ser amada, de pertenecer, de tener un hogar. Aurora miró a Ricardo, que estaba sentado en el sofá junto a ella con las manos entrelazadas nerviosamente. «¿Y si no soy suficiente?», susurró. «¿Y si después de conocerme de verdad, él también decide que soy demasiado complicada?». Ricardo se giró hacia ella con lágrimas en los ojos. «Aurora, pasé 25 años buscándote. Nada de lo que digas o hagas me va a espantar». Absolutamente nada. Era en momentos como ese cuando los muros de Aurora se agrietaban un poco. Ricardo la invitó a su mansión un domingo por la tarde. Aurora había estado evitando visitarla, intimidada por la idea de ver cómo vivía realmente su padre, pero cuando finalmente cruzó las puertas de la propiedad, se quedó sin palabras. La casa era enorme, sí, pero no era ostentosa ni fría. Tenía jardines hermosos llenos de flores, una fuente en el centro y árboles frondosos que daban sombra. Se sentía cálida. «Tu madre diseñó este jardín», dijo Ricardo suavemente mientras caminaban por el sendero de piedras. «Dijo que quería que nuestra casa se sintiera viva, llena de vida y color». Aurora tocó los pétalos de una rosa blanca. «¿La extrañas todavía?» «Cada día, pero ya no duele como antes. Ahora el recuerdo de ella me trae paz, no solo dolor». Entraron a la casa. Las paredes estaban llenas de fotografías, Ricardo en diferentes etapas de su vida, Isabela sonriendo en docenas de fotos, y entonces Aurora vio algo que la hizo detenerse en seco. Era un cuarto completo dedicado a ella. Las paredes estaban cubiertas con fotos de todas las niñas que Ricardo había investigado durante 25 años, miles de rostros, miles de esperanzas rotas, pero en el centro de la habitación había un espacio vacío, un marco sin fotografía. «Ese espacio era para ti», explicó Ricardo con voz temblorosa. «Cuando finalmente te encontrara, esperé 25 años para llenar ese marco». Aurora sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Puedo ver más fotos de ella? ¿De Isabela?» Ricardo sonrió, sus ojos brillando. «Ven, tengo álbumes completos». Pasaron horas mirando fotografías. Isabela en la universidad, Isabela y Ricardo en su boda, Isabela embarazada, radiante, con las manos sobre su vientre abultado. Se veía tan feliz, susurró Aurora. Lo estaba. Estábamos emocionados de ser padres, de conocerte. Teníamos tantos planes. ¿Cómo qué? Ricardo sonrió con nostalgia. Queríamos llevarte a Oaxaca cuando cumplieras 5 años, al taller del joyero que hizo tu pulsera. Isabela quería enseñarte a montar a caballo. Yo quería construir una casa en la playa para que pasaras los veranos jugando en la arena. Aurora tocó la pulsera en su muñeca, ese pedazo de plata que había sido su única conexión con un pasado que nunca conoció. Hubiera sido diferente, dijo suavemente. Sí, pero no puedo cambiar lo que pasó, Aurora. Solo puedo estar aquí ahora. Si me dejas. Aurora respiró profundo. Todavía es difícil para mí confiar. Creer que no vas a irte. Lo sé, y no te apresuro. Toma el tiempo que necesites. Esa noche, antes de irse, Aurora hizo algo que nunca había hecho. Abrazó a Ricardo. Fue breve, incómodo, torpe, pero fue un abrazo. Y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Otro miércoles, mientras cenaban pizza en un restaurante italiano, Aurora finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que la había estado carcomiendo. ¿Qué pasó exactamente la noche que nací? ¿Cómo me robaron? Ricardo puso su rebanada de pizza en el plato, su expresión volviéndose sombría. Tu madre entró en trabajo de parto 3 semanas antes de lo esperado. Todo parecía normal hasta que empezó la hemorragia. Los médicos hicieron todo lo posible, pero
No pudieron salvarla. Hizo una pausa, luchando con las emociones. Cuando me dijeron que ella había muerto, pero que tú estabas bien, entré en shock. No podía procesar nada. Me hicieron firmar papeles en el necroterio. Me tomó horas volver a la realidad. Y cuando finalmente fui a verte al área de cuneros, habías desaparecido. Y la enfermera, Dolores, simplemente no se presentó a trabajar al día siguiente. Las cámaras de seguridad del área de cuneros estaban casualmente en mantenimiento esa noche. Fue planeado. Alguien la ayudó. Aurora frunció el ceño. ¿Crees que trabajó sola? Ricardo negó con la cabeza lentamente. Siempre sospeché que alguien más estuvo involucrado, pero nunca pude probarlo. La policía cerró el caso después de 2 años. Aurora sintió un escalofrío. ¿Y si todavía hay alguien ahí fuera? ¿Alguien que sabe lo que pasó? He vivido con esa pregunta durante 25 años, admitió Ricardo. Pero después de tanto tiempo, asumí que nunca sabría la verdad completa. No sabían que la verdad estaba a punto de encontrarlos. Esa noche, mientras Aurora caminaba de regreso a su apartamento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Tal vez podía hacer esto. Tal vez podía dejar que Ricardo entrara. Tal vez podía tener una familia después de todo. Tocó la pulsera en su muñeca y por primera vez en su vida, sintió que realmente le pertenecía. No solo el objeto, sino la historia detrás de él. La historia de amor que la creó. La tragedia que la separó de su padre. Y ahora, lentamente, dolorosamente, la sanación que los estaba reuniendo. Los muros todavía estaban ahí, pero tenían grietas. Y a través de esas grietas, finalmente entraba la luz. La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando Aurora estaba preparando café en la cocina de su apartamento. Su teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo la hizo responder esta vez. «¿Señorita Aurora Duarte?», preguntó una voz masculina con acento centroamericano. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Me llamo Inspector Méndez, de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Estoy llamando en relación al caso de Dolores Ramírez». Aurora sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Dolores Ramírez, la enfermera que...» «La misma, señorita Duarte. Hemos encontrado algo que creemos que le pertenece a usted y a su padre. ¿Sería posible que vinieran a Guatemala? ¿Es urgente?» Aurora llamó a Ricardo inmediatamente. 2 días después, estaban en un vuelo hacia Ciudad de Guatemala. El inspector Méndez los recibió en una comisaría deteriorada en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 40 años, con un bigote espeso y ojos cansados que habían visto demasiadas cosas malas. «Gracias por venir tan rápido», dijo, guiándolos a una sala de interrogatorios. «Lo que voy a mostrarles es perturbador, pero necesitan saberlo». Colocó una caja de cartón sobre la mesa. Dentro había varios cuadernos viejos, con las cubiertas manchadas y las páginas amarillentas. «Estos son los diarios personales de Dolores Ramírez. Los encontramos en su antigua vivienda cuando demolieron el edificio. Habían estado escondidos en una pared falsa durante años». Ricardo tomó uno de los cuadernos con manos temblorosas, lo abrió en una página al azar y comenzó a leer. Su rostro se puso cada vez más pálido. «Dios mío, ¿qué dice?», preguntó Aurora, sintiendo el corazón latir desbocado. Ricardo le pasó el cuaderno. Aurora leyó la entrada fechada 3 días antes de su nacimiento. «Victoria me pagó otros 50.000. Dice que tiene que desaparecer, que el bebé arruinará todo, que Ricardo nunca la amará mientras esa niña exista. Me dio instrucciones claras. Después de que nazca, hacer que desaparezca. Dice que no le importa cómo, solo que no haya rastro». Aurora sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Victoria? ¿Quién es Victoria?». Ricardo se había quedado completamente congelado, con los ojos fijos en la nada. Cuando finalmente habló, su voz salió apenas como un susurro quebrado. «Victoria Sandoval, mi mejor amiga, mi amiga de hace 30 años». El inspector Méndez asintió gravemente. «Sigan leyendo. Hay más». Aurora pasó las páginas con dedos temblorosos, entrada tras entrada revelando la horrible verdad. Victoria está obsesionada con Ricardo. Lleva años esperando que él la note, que la ame. Dice que con Isabela muerta y el bebé desaparecido, finalmente tendrá su oportunidad.
Me prometió $200,000 si lo hago bien. El bebé nació. Isabela murió. Todo salió como Victoria planeó. Ricardo está destrozado. Ahora es mi turno. Voy a tomar a la bebé y desaparecer. Victoria me consiguió pasaportes falsos. Guatemala primero, luego Honduras, luego de vuelta a México pero con nueva identidad para la niña. No puedo matarla. Victoria me dijo que la matara, que la hiciera desaparecer para siempre, pero cuando la vi, es solo una bebé, inocente. No es su culpa que su madre se muriera o que Victoria esté loca. Voy a dejarla en un orfanato. Me quedaré con el dinero. Victoria nunca sabrá que sigue viva. Aurora dejó caer el cuaderno sobre la mesa, sintiendo náuseas. Me iban a matar, susurró. Esa mujer, esa Victoria, pagó para que me mataran. Ricardo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello. 30 años, 30 años. Victoria ha sido mi confidente, mi amiga, mi Dios. Me consoló cuando te perdí, me ayudó a buscarte. Estuvo ahí en cada puto cumpleaños que pasé solo pensando en ti. Se volteó hacia el inspector, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa maldita? En México, señor Montalbán. Según nuestros registros, reside en la Ciudad de México, en el mismo círculo social que usted. Aurora sintió que iba a vomitar. ¿Ha estado cerca todo este tiempo? Fingiendo ser tu amiga mientras sabía perfectamente que yo estaba viva y sufriendo. El inspector sacó otro cuaderno, este más reciente. Hay más. Dolores siguió escribiendo hasta poco antes de morir. Miren esta entrada de hace 3 años. Ricardo leyó en voz alta, su voz temblando de furia. Vi las noticias. Victoria sigue cerca de Ricardo. Lo vi en una foto de una gala benéfica. Ella estaba a su lado, sonriendo. Él no sabe nada. Nunca lo sabrá. Me estoy muriendo de cáncer. Los doctores me dan 6 meses. Victoria pagó mi silencio durante 25 años. Cada año me mandaba dinero para asegurarme de que nunca hablara. Pero ya no le tengo miedo. Me estoy muriendo de todos modos. Si alguien encuentra estos diarios después de mi muerte, que sepan la verdad. Victoria Sandoval es una asesina. Mató a Isabela Montalbán. Espera. Aurora se puso de pie. ¿Qué? ¿Mató a mi madre? Pensé que había muerto de hemorragia durante el parto. El inspector pasó las páginas hasta encontrar la entrada que buscaba. Lean esto. Ricardo tomó el cuaderno. Su rostro se volvió gris ceniza mientras leía. Victoria me confesó la verdad cuando estaba borracha hace 10 años. Ella misma adulteró los medicamentos de Isabela. Puso algo en su suero intravenoso durante el parto, algo que causó la hemorragia. Los médicos pensaron que fue complicación natural del parto, pero fue Victoria. Lo planeó todo. Mató a Isabela y me pagó para robar al bebé. Todo para tener a Ricardo para ella sola. El cuaderno resbaló de las manos de Ricardo. Un sonido desgarrador salió de su garganta. Algo entre un grito y un sollozo. La mató. Victoria mató a Isabela. Se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos mientras su cuerpo se sacudía con sollozos violentos. Aurora se arrodilló junto a él, sin saber qué hacer, cómo consolarlo. Puso una mano temblorosa en su hombro. Papá. Fue la primera vez que lo llamó así sin titubear. Ricardo la abrazó con una desesperación que cortaba el aliento, llorando contra su hombro como un niño. Lo siento tanto. Si hubiera sabido, si hubiera sospechado, no es tu culpa. Aurora también lloraba ahora. No podías saber. El inspector Méndez les dio un momento antes de continuar. Hay suficiente evidencia en estos diarios para abrir una investigación formal. Conspiración para asesinato, secuestro de menor, corrupción. Victoria Sandoval va a ir a la cárcel por mucho tiempo. Quiero verla, dijo Ricardo de repente, con una voz fría que Aurora nunca le había escuchado. Quiero verla a los ojos cuando le digan que lo sabemos todo. Eso puede arreglarse, respondió el inspector. De hecho, sería útil si pudieran identificarla formalmente para la orden de arresto. Aurora sintió un fuego arder en su pecho. Esta mujer, esta Victoria, había matado a su madre. Había intentado matarla a ella. Había robado 25 años de la vida de su padre. Había destruido a su familia antes de que siquiera existiera. Yo también quiero estar ahí, dijo con voz firme. Cuando la arresten, quiero que vea mi cara.
Quiero que sepa que sobreviví, que su plan falló. Ricardo la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Aurora, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, lo interrumpió. Pasé 25 años pensando que había algo mal conmigo, que fui abandonada porque no era suficiente. Necesito ver a la persona que me robó eso. Necesito mirarla a los ojos. El inspector cerró los cuadernos. Entonces prepárense. Vamos a hacer mucho ruido con este caso. Y Victoria Sandoval no va a saber que la golpeó. Esa noche, en el hotel de Guatemala, Aurora no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de una mujer que nunca había conocido, pero que había intentado borrarla de la existencia. Ricardo tampoco durmió. Aurora podía escuchar sus pasos en la habitación contigua, caminando de un lado a otro toda la noche. Al amanecer, tocó la puerta de su habitación. Cuando Aurora abrió, encontró a su padre con los ojos rojos e hinchados. «No puedo dejar de pensar en todas las veces que Victoria estuvo en mi casa», dijo con voz rota. «Todas las veces que me consoló, todas las veces que fingió ayudarme a buscarte. Y todo el tiempo sabía dónde estabas, sabía que estabas sufriendo». Aurora tomó su mano. «Vamos a hacerla pagar, juntos». Ricardo apretó su mano. «Juntos», repitió, y en ese momento, unidos por la rabia, el dolor y la determinación de buscar justicia, Aurora y Ricardo dejaron de ser dos extraños tratando de conectar. Se convirtieron en familia. Una familia rota, sí, pero familia al fin. Y ahora tenían un enemigo común. Victoria Sandoval había subestimado una cosa. Nunca te metas con una familia que finalmente se encontró después de 25 años, porque no tienen nada que perder, y todo por lo que luchar. 3 meses después del descubrimiento de los diarios, la sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, cámaras de televisión, curiosos que hacían fila desde las 5 de la mañana para conseguir un asiento. El caso de Victoria Sandoval se había convertido en el escándalo del año. Los titulares gritaban la historia por todas partes. Heredera millonaria acusada de asesinato y secuestro. 30 años de engaño y traición. El crimen perfecto que finalmente salió a la luz. Aurora estaba sentada en la primera fila, con las manos apretadas sobre su regazo. Llevaba un vestido negro sencillo y la pulsera de plata brillando en su muñeca. Ricardo estaba a su lado, con un traje oscuro y una expresión de piedra que escondía apenas el volcán de emociones debajo. «¿Estás lista?», le susurró él. Aurora asintió, aunque no estaba segura de estar lista para nada de esto. Ver a la mujer que había destruido su vida, testificar frente a cientos de desconocidos, revivir 25 años de trauma en público. Pero tenía que hacerlo. Por ella, por su padre, por Isabela. Todos de pie, anunció el alguacil. Presidiendo este caso, el honorable juez Hernán Castillo. El juez entró. Un hombre de unos 60 años con expresión severa. Se sentó en su estrado y golpeó el mazo. «Pueden sentarse. Fiscal, llame a su primer testigo». La fiscal, una mujer de 40 años llamada Gabriela Méndez, se puso de pie con determinación. La fiscalía llama a la señorita Aurora Montalbán Duarte al estrado. Aurora se puso de pie con piernas temblorosas. Ricardo le apretó la mano antes de soltarla. Caminó hacia el estrado sintiéndose como si estuviera en un sueño. Juró decir la verdad y se sentó, mirando al mar de rostros desconocidos. Las cámaras parpadeaban. Los periodistas garabateaban en sus libretas. Y entonces vio a Victoria. Estaba sentada en la mesa de la defensa, flanqueada por 2 abogados caros con trajes impecables. Tenía 55 años, pero se veía más joven, con el cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable y un traje de diseñador color marfil. Se veía como cualquier otra mujer rica de la alta sociedad mexicana, excepto por sus ojos, fríos, calculadores, vacíos. Cuando sus miradas se cruzaron, Victoria sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Aurora sintió que el estómago se le revolvía. «Señorita Montalbán», comenzó la fiscal Méndez, «¿puede decirnos qué edad tiene? ¿25 años? ¿Y dónde nació?» «En el Hospital General de la Ciudad de México, el 15 de marzo de 1999. ¿Puede contarnos qué pasó después de su nacimiento?» Aurora respiró profundo. Este era el momento. Mi madre, Isabela Montalbán, murió de hemorragia durante el parto.
Horas después, fui robada del área de cuneros por una enfermera llamada Dolores Ramírez. Ella me llevó a Guatemala, luego a Honduras, y finalmente me dejó en un convento en Chiapas con documentos falsos que decían que yo había nacido ahí. ¿Y quién contrató a Dolores Ramírez para robarla? Aurora señaló directamente a Victoria. Ella, Victoria Sandoval. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo. Orden, continúe, fiscal Méndez. Señorita Montalbán, ¿puede decirnos cómo fue su infancia después de ser dejada en ese convento? Aurora sintió un nudo en la garganta. Esta era la parte difícil. Pasé los primeros 3 años en el convento Santa Teresa. Luego fui adoptada por primera vez cuando tenía 3 años y medio. Los Ramírez. Me devolvieron 6 meses después porque decían que yo era demasiado callada y problemática. Y hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Después vinieron los Hernández, luego los García, los Sánchez, los Ortega, los Morales y finalmente los López. 7 familias en total. Todas me devolvieron a los orfanatos. Siempre era lo mismo. No conecta. Tiene problemas de apego. Es demasiado difícil. ¿Y cómo la hizo sentir eso? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aurora, como si hubiera algo fundamentalmente roto en mí, como si fuera mercancía defectuosa que nadie quería. Pasé mi infancia y adolescencia creyendo que el problema era yo, que había nacido siendo no suficiente. Ricardo sollozó audiblemente desde su asiento. Aurora pudo verlo limpiándose las lágrimas con un pañuelo. ¿Y ahora sabe que eso no era verdad? Ahora sé que fui víctima de un crimen horrible, que tenía un padre que me buscó durante 25 años, que fui amada desde el momento en que nací, pero esa mujer, señaló a Victoria de nuevo, me robó todo eso. La fiscal se acercó al estrado. ¿Tiene idea de por qué Victoria Sandoval quería que desapareciera? Según los diarios de Dolores Ramírez, Victoria estaba obsesionada con mi padre. Quería a mi madre muerta y a mí fuera del camino para poder tenerlo para ella sola. Objeción, gritó uno de los abogados de Victoria. Especulación basada en diarios que no pueden ser verificados. Denegada, respondió el juez. Los diarios han sido autenticados por expertos. Continué. La fiscal sonrió. No hay más preguntas, su señoría. Entonces se levantó la abogada defensora de Victoria, una mujer alta con el cabello corto negro y una expresión de tiburón. Señorita Duarte, dijo, enfatizando deliberadamente su apellido de soltera. ¿Es correcto decir que nunca conoció a mi clienta antes de este caso? Correcto. Y que toda su evidencia contra ella viene de los diarios de una mujer muerta que no puede testificar? Los diarios son evidencia suficiente. Responda la pregunta. ¿Sí o no? Aurora apretó los dientes. Sí, tiene un historial de ser devuelta por 7 familias diferentes. ¿Es correcto? Sí, pero ¿sí o no? Por favor. Sí. La abogada caminó hacia el jurado con las manos detrás de la espalda. Entonces tenemos a una joven con claros problemas de abandono, problemas de apego y un historial de relaciones fallidas, acusando a una respetada miembro de la sociedad basándose únicamente en los escritos de una criminal muerta. ¿Le parece eso evidencia sólida? «Objeción», gritó la fiscal Méndez. «Está atacando a la testigo. Sostenida», dijo el juez. «Abogada Vargas, cuidado con su tono». Pero la abogada Vargas sonrió. Ya había plantado la semilla de duda. «Es verdad que su supuesto padre, el señor Montalbán, es extremadamente rico». Aurora frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver eso?» Responda la pregunta. «Sí, es rico. ¿Y usted pasó 25 años en pobreza, trabajando en empleos de salario mínimo?» «Sí. Entonces, ¿no es conveniente que de repente aparezca con una historia sobre ser su hija perdida, justo cuando él es vulnerable emocionalmente?» Aurora sintió la rabia explotar dentro de ella. Hicimos prueba de ADN. 99% de certeza. El ADN prueba paternidad biológica. No prueba que mi clienta haya hecho nada malo. La fiscal se puso de pie. «Su señoría, la defensa está tergiversando los hechos deliberadamente». «Sostenida. Abogada Vargas, vaya al punto». La abogada se volteó hacia Aurora con ojos fríos. «Señorita Duarte, ¿no es verdad que tiene un historial documentado de comportamiento problemático? Familias que se quejaron de que era distante, incapaz de conectar emocionalmente, incluso agresiva en ocasiones.
Eso es mentira, yo nunca. La abogada sacó un folder. Tengo aquí reportes de trabajadores sociales de hace 17 años. Cito. Aurora Duarte presenta dificultades severas de regulación emocional, tendencias a aislarse, posible trastorno de apego reactivo. Aurora sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Eso fue cuando tenía 8 años. ¿Está negando que estos reportes existen? No, pero el contexto. ¿Sí o no, señorita Duarte? No estoy negando que existen, susurró Aurora, sintiendo lágrimas de humillación rodar por sus mejillas. La abogada sonrió triunfalmente. No hay más preguntas. Aurora bajó del estrado con piernas temblorosas. Cuando pasó junto a Ricardo, él la abrazó fuertemente. Lo hiciste bien, susurró. Muy bien. Pero Aurora no se sentía bien. Se sentía destruida, expuesta, como si todos sus secretos más vergonzosos hubieran sido desplegados frente al mundo entero. El juez golpeó el mazo. Haremos un receso de 1 hora. Después escucharemos al siguiente testigo. Aurora salió corriendo de la sala hacia el baño. Se encerró en un cubículo y se derrumbó, sollozando. Escuchó la puerta del baño abrirse. Pasos. Aurora. Era la voz de la fiscal Méndez. Sé que fue duro, pero lo hiciste increíblemente bien. Me hizo ver como una mentirosa, sollozó Aurora, como una aprovechada. Eso es lo que hacen los abogados defensores, pero el jurado vio a una joven valiente contando su verdad. Confía en mí. Aurora no estaba segura de poder confiar en nada en ese momento, pero sabía una cosa, no iba a rendirse. No después de 25 años, no ahora. El segundo día del juicio comenzó con el testimonio de Ricardo. Vestía un traje gris oscuro, con ojeras profundas que revelaban noches sin dormir. Cuando juró decir la verdad, su voz sonó firme, pero Aurora podía ver sus manos temblando ligeramente. La fiscal Méndez se acercó al estrado con una expresión compasiva. Señor Montalbán, ¿puede decirnos cuál era su relación con la acusada, Victoria Sandoval? Antes de estos eventos, Ricardo respiró profundo. La consideraba mi mejor amiga. Nos conocimos en la universidad hace más de 30 años. Cuando Isabela murió y Aurora desapareció, Victoria estuvo ahí. Me consoló, me ayudó a organizar las búsquedas. O eso creí. ¿Alguna vez sospechó de ella? Nunca, ni una sola vez. Confiaba en ella completamente. La fiscal mostró fotografías al jurado. Ricardo y Victoria en docenas de eventos sociales a lo largo de los años. Galas benéficas, cumpleaños, cenas de negocios. ¿Cómo se sintió al descubrir la verdad? La voz de Ricardo se quebró, como si me hubieran arrancado el corazón de nuevo, pero esta vez por alguien en quien confiaba. Alguien que fingió consolarme mientras sabía perfectamente que mi hija estaba viva, sufriendo, y que ella era responsable. Victoria permanecía inmóvil en su asiento, con una expresión de aburrimiento estudiado. ¿Puede hablar sobre las investigaciones que realizó para encontrar a su hija? Gasté millones. Contraté a los mejores investigadores privados de 3 países. Visité personalmente más de 200 orfanatos. Publiqué anuncios en periódicos. Ofrecí recompensas. Durante 25 años, no pasó un solo día sin que la buscara. Sacó su teléfono y mostró miles de fotografías. Cada niña que podría haber sido ella. Cada pista que no llevó a ningún lado. Y ahora sé por qué. Victoria saboteó muchas de esas investigaciones. Cuando mis detectives se acercaban demasiado, ella los desviaba, los convencía de buscar en otros lugares. La fiscal presentó emails y mensajes de texto entre Ricardo y Victoria a lo largo de los años. En todos, Victoria sugería ciudades diferentes para buscar, siempre alejándolo de donde Aurora realmente estaba. No hay más preguntas, su señoría. La abogada Vargas se levantó con una sonrisa afilada. Señor Montalbán, es verdad que después de la muerte de su esposa, desarrolló depresión severa y fue tratado con medicamentos psiquiátricos. Ricardo apretó la mandíbula. Sí, cualquiera que perdiera a su esposa e hija en una noche estaría devastado. Y también es verdad que durante años tuvo episodios donde veía a su hija en rostros de niñas desconocidas, que sus investigadores le advirtieron repetidamente que estaba obsesionado de manera poco saludable. Yo no estaba obsesionado, estaba buscando a mi hija, o estaba viendo lo que quería ver, desesperado por llenar un vacío, y ahora, convenientemente, aparece esta joven que afirma ser su hija.
La prueba de ADN es concluyente, rugió Ricardo. Contrólese, señor Montalbán, advirtió el juez. La abogada sonrió, satisfecha de haberlo provocado. No es verdad que mi clienta le prestó dinero en varias ocasiones para financiar esas búsquedas imposibles. Ricardo parpadeó, confundido. Sí, algunas veces. Pero ella insistió. Y no es también verdad que hace 10 años, cuando su empresa hotelera estuvo al borde de la bancarrota, Victoria invirtió millones para salvarlo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con... Suena como una amiga muy generosa, no como una villana de telenovela que supuestamente mató a su esposa por obsesión. Objeción, gritó la fiscal. Está tergiversando los hechos. Sostenida, abogada Vargas, última advertencia, pero el daño estaba hecho. La defensa había plantado la idea. Tal vez Ricardo y Aurora estaban equivocados. Tal vez Victoria era víctima de una acusación falsa. El tercer día llegó el momento que Aurora había estado temiendo. El testimonio de las familias que la adoptaron. 3 de ellas aceptaron testificar. Los Hernández, los García y los Sánchez. La señora Hernández subió al estrado, una mujer de unos 60 años con el cabello canoso. ¿Puede decirnos por qué devolvió a Aurora al orfanato?, preguntó la fiscal. La señora Hernández se retorció las manos nerviosamente. Nos dijeron que teníamos que hacerlo. La trabajadora social, la señora Fuentes, vino a nuestra casa y dijo que Aurora tenía problemas graves, que necesitaban tratamiento especializado, que no podíamos manejarlos nosotros solos. ¿Y usted creyó eso? Sí. Bueno, Aurora sí era callada, y le costaba confiar en nosotros, pero era dulce. Nunca fue violenta o problemática como decían los reportes. La fiscal presentó documentos. ¿Reconoce esta firma? La señora Hernández se puso pálida. Sí, es de la señora Fuentes. La trabajadora social, ella escribió el reporte que decía que Aurora era peligrosa y no apta para adopción familiar. ¿Y sabe usted que la señora Fuentes recibió 50,000 pesos de una cuenta bancaria vinculada a Victoria Sandoval justo después de que devolvieron a Aurora? Un murmullo recorrió la sala. La señora Hernández se cubrió la boca con las manos. Dios mío, nos mintieron. Nos hicieron devolver a esa niña basándose en mentiras. La mujer comenzó a llorar. Lo siento mucho, Aurora. Lo siento tanto. Aurora sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No era solo ella. No había sido su culpa. Todas esas devoluciones, todas esas familias convencidas de que algo estaba mal con ella, habían sido sabotaje orquestado por Victoria. Los García y los Sánchez contaron historias similares. Trabajadores sociales presionándolos, reportes falsos, amenazas veladas de que si no devolvían a Aurora, habría consecuencias legales. La fiscal presentó evidencia de transferencias bancarias. Todas las trabajadoras sociales involucradas habían recibido pagos de cuentas vinculadas a empresas fantasma, controladas por Victoria. Aurora miró a Victoria, esperando ver alguna reacción, culpa, vergüenza, algo. Pero Victoria solo miraba sus uñas perfectamente pintadas, como si todo esto fuera un aburrimiento tedioso. Entonces llegó el golpe final. La abogada Vargas llamó a su propio testigo, una psiquiatra llamada doctora Silvia Campos. Doctora Campos, ¿ha revisado el historial médico y psicológico de Aurora Duarte? Sí. ¿Y cuál es su diagnóstico profesional? La señorita Duarte presenta claros signos de trastorno de personalidad límite, con tendencias a la fantasía y construcción de narrativas falsas para llenar vacíos emocionales. Aurora sintió que el mundo se detenía. ¿Está diciendo que Aurora inventó esta historia? Estoy diciendo que es psicológicamente plausible que una joven con su historial de trauma y abandono construya una narrativa elaborada donde ella es víctima de una conspiración, en lugar de aceptar la realidad más simple, que fue abandonada porque su madre biológica no podía cuidarla. «Eso es mentira», gritó Aurora desde su asiento. «La prueba de ADN». «¡Orden!», gritó el juez, golpeando el mazo. «Señorita Montalbán, contrólese o será removida de la sala». Ricardo la sostuvo por los hombros, tratando de calmarla, pero Aurora estaba temblando de rabia e impotencia. La abogada Vargas sonrió. «Doctora Campos, es posible que el señor Montalbán, en su estado de desesperación y duelo no resuelto, haya sido manipulado por esta joven para creer una historia falsa». «Objeción», gritó la fiscal.
La testigo no puede especular sobre... Retiro la pregunta, dijo la abogada Vargas, todavía sonriendo. Pero el daño estaba hecho. El jurado miraba a Aurora con expresiones de duda. Aurora sintió que todo se desmoronaba. Iban a perder. Victoria iba a salirse con la suya. Se puso de pie y salió corriendo de la sala, ignorando los gritos del juez. Corrió por los pasillos del juzgado, bajó las escaleras y salió a la calle. Llovía. El agua empapó su ropa en segundos, pero no le importó. Tal vez todos tenían razón. Tal vez ella era problemática, rota, incapaz de... Aurora, era Ricardo, corriendo tras ella bajo la lluvia. «Déjame», gritó ella. «Van a ganar. Victoria va a salirse con la suya, y todos van a pensar que soy una mentirosa, y tú un viejo loco. Me importa un carajo lo que piensen», rugió Ricardo, abrazándola con fuerza. «Eres mi hija, mi rosa eterna, y no voy a dejar que esa maldita te destruya de nuevo». Aurora se derrumbó contra él, sollozando. «No puedo más. No puedo seguir haciendo esto». «Sí puedes, porque eres la persona más fuerte que conozco». Ricardo la sostuvo bajo la lluvia mientras ella lloraba todo el dolor acumulado. Cuando finalmente pudieron hablar, Aurora susurró: «¿Y si perdemos?». Ricardo le levantó el rostro con ambas manos. «Entonces perdemos, pero lo haremos juntos, como familia, y seguiremos luchando hasta que se haga justicia». Aurora asintió débilmente. Volvieron al tribunal empapados. El juez los miró con severidad, pero no dijo nada. El siguiente testigo estaba esperando, y lo que iba a decir cambiaría todo. El cuarto día del juicio, la sala estaba aún más abarrotada que antes. La fiscal Méndez se puso de pie con una expresión de confianza que Aurora no había visto antes. La fiscalía llama a la doctora Patricia Ruiz al estrado. Una mujer de unos 50 años caminó hacia el estrado. Llevaba lentes de armazón grueso y un traje profesional color azul marino. «Doctora Ruiz, ¿puede decirnos su especialización?» «Soy psicóloga clínica con 30 años de experiencia en trauma infantil y trastornos de apego. También soy experta certificada en casos de reunificación familiar». La fiscal sonrió. «¿Ha tenido oportunidad de evaluar a la señorita Aurora Montalbán?» «Sí. Pasé 15 horas en sesiones con ella durante las últimas semanas». «¿Y cuál es su diagnóstico profesional?» La doctora Ruiz se ajustó los lentes y miró directamente al jurado. «Aurora presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático complejo, resultado de años de abandono repetido y rechazo sistemático. Sin embargo, contrario a lo que afirmó la doctora Campos, no presenta ningún signo de trastorno de personalidad límite ni tendencias a la fantasía patológica». Un murmullo recorrió la sala. La abogada Vargas se puso tensa. «De hecho», continuó la doctora Ruiz, «los reportes psiquiátricos que la defensa presentó como evidencia de comportamiento problemático son exactamente lo que esperaríamos ver en una niña que fue sistemáticamente traumatizada. No son evidencia de enfermedad mental, son evidencia de victimización». La fiscal se acercó al estrado. «¿Puede explicar eso en términos más simples para el jurado? Cuando un niño es rechazado repetidamente, el cerebro desarrolla mecanismos de defensa. Se vuelve distante no porque sea problemático, sino porque aprendió que abrirse emocionalmente conduce al dolor. Es supervivencia, no patología». Y los reportes que indicaban que Aurora era peligrosa o agresiva. La doctora Ruiz soltó una risa amarga. «Revisé esos reportes extensivamente. Son fabricaciones obvias. Los síntomas descritos no coinciden con ningún patrón real de comportamiento infantil. Fueron escritos por alguien sin entrenamiento real en psicología infantil. Alguien que solo quería que Aurora pareciera inadoptable». La fiscal presentó documentos. «¿Reconoce estas firmas?» «Sí. Todas las trabajadoras sociales que firmaron esos reportes falsos han sido investigadas por corrupción, y todas recibieron pagos de cuentas vinculadas a Victoria Sandoval». Aurora sintió esperanza por primera vez en días. Finalmente, alguien estaba diciendo la verdad. La abogada Vargas se levantó para el contrainterrogatorio, pero su confianza había desaparecido. «Doctora Ruiz, ¿no es verdad que usted fue contratada por la fiscalía? ¿Que le pagan por su testimonio?» «Me pagan por mi tiempo profesional. Sí, igual que la doctora Campos fue pagada por ustedes. La diferencia es que mis conclusiones están basadas en evidencia real, no en especulaciones diseñadas para beneficiar a su clienta». Varios miembros del jurado asintieron.
La abogada Vargas no tuvo más preguntas. Después vino el testimonio del inspector Méndez de Guatemala. Presentó los diarios originales de Dolores Ramírez, junto con análisis forenses que confirmaban su autenticidad. Estos diarios no pueden ser falsificados, explicó. El papel, la tinta, todo ha sido fechado científicamente. Fueron escritos durante un periodo de 25 años, y todos apuntan a la misma persona, Victoria Sandoval. Presentó registros bancarios, transferencias de cuentas controladas por Victoria a Dolores Ramírez, $50,000 iniciales, luego pagos anuales de $10,000 durante 25 años. ¿Por qué alguien pagaría a una enfermera criminal durante 25 años si no tuviera algo que esconder?, preguntó la fiscal. La respuesta era obvia. El quinto día, la fiscal llamó a 3 investigadores privados que Ricardo había contratado años atrás. Uno por uno, testificaron sobre cómo Victoria había saboteado sutilmente las búsquedas, sugiriendo ciudades equivocadas, recordando información falsa sobre avistamientos, convenciéndolos de cerrar pistas prometedoras. Pensé que solo estaba siendo optimista, dijo uno de los investigadores, tratando de mantener las esperanzas del señor Montalbán. Ahora me doy cuenta de que estaba dirigiéndonos deliberadamente, lejos de donde la niña realmente estaba. El sexto día llegó el momento que todos esperaban. Victoria Sandoval subiría al estrado. Caminó hacia el estrado con la cabeza en alto, movimientos elegantes, sin mostrar ni un ápice de nerviosismo. Juró decir la verdad con voz firme y clara. La abogada Vargas comenzó con preguntas suaves, estableciendo la buena reputación de Victoria, su trabajo filantrópico, sus donaciones a orfanatos, su larga amistad con Ricardo. Señorita Sandoval, ¿alguna vez intentó hacerle daño a Isabela Montalbán? Nunca. Isabela era mi amiga también. Su muerte fue una tragedia terrible. ¿Y tuvo algo que ver con el secuestro de la bebé? Absolutamente no. Estos diarios son falsos. Dolores Ramírez claramente estaba tratando de culpar a alguien más de sus crímenes antes de morir. Su actuación era perfecta, convincente, vulnerable. Pero entonces llegó el turno de la fiscal Méndez. Señorita Sandoval, es verdad que estuvo enamorada de Ricardo Montalbán durante más de 30 años. Victoria vaciló por primera vez. Éramos amigos cercanos. Responda la pregunta. ¿Sí o no? Yo. Tenía sentimientos por él, sí, pero eso no significa. Y es verdad que le propuso matrimonio 2 veces y él la rechazó ambas veces. El rostro de Victoria se endureció. Eso es privado. Es relevante para establecer motivo. ¿Sí o no? Sí, siseó Victoria. Me rechazó. Eligió a Isabela sobre mí. ¿Y eso la enfureció? No. Yo estaba decepcionada. Pero no es verdad que le dijo a varias amigas, y cito, Ricardo es mío. Siempre ha sido mío. Isabela me lo robó. Victoria se puso pálida. Yo estaba tomada cuando dije eso. No. Y no es verdad que después de la muerte de Isabela, le dijo a su terapeuta, ahora finalmente puedo tener lo que siempre debió ser mío. La fiscal presentó registros de sesiones de terapia. Victoria había firmado una autorización años atrás, nunca imaginando que serían usados en su contra. Eso está fuera de contexto. ¿Sí o no?, dijo esas palabras. Sí, explotó Victoria finalmente. Sí, lo dije. ¿Y qué? Amaba a Ricardo. Lo amé durante 30 años mientras él lloraba por una muerta y perseguía fantasmas. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Fantasmas? La fiscal se acercó lentamente. ¿Se refiere a Aurora? ¿La bebé que usted pagó para que desapareciera? No pagué nada. Esos diarios son falsos. Entonces, ¿cómo explica las transferencias bancarias? Los $50,000 que le pagó a Dolores Ramírez 3 días después del secuestro, eso fue un préstamo. Un préstamo a una enfermera que ganaba salario mínimo. Por $50,000. Victoria abrió la boca pero no salieron palabras. Y los pagos anuales durante 25 años también fueron préstamos. Ella me estaba chantajeando. Ah, sí. ¿Y por qué la chantajearía si usted no había hecho nada malo? Victoria se dio cuenta demasiado tarde de su error. Su rostro se torció de rabia. Porque Ricardo nunca me amó. Nunca me vio. Siempre fue Isabela, Isabela, Isabela. Y después de que murió, era la niña, la niña, la niña. Yo estaba ahí.
Yo lo amaba, pero él solo veía fantasmas. La sala explotó. Periodistas gritaban. El juez golpeaba el mazo desesperadamente. Victoria se cubrió la boca con las manos, finalmente, dándose cuenta de lo que había dicho. ¿Está confesando?, preguntó la fiscal tranquilamente. No, yo no. Victoria comenzó a llorar. Solo quería que me amara. ¿Es eso tan terrible? ¿Querer ser amada? Es terrible cuando matas a alguien para conseguirlo, cuando robas a una bebé, cuando destruyes vidas. Victoria se derrumbó en el estrado, sollozando. El juez ordenó un receso. Cuando volvieron, la defensa no tenía nada más que presentar. Los alegatos finales fueron rápidos. La fiscalía había ganado y todos lo sabían. El jurado deliberó solo 4 horas. Cuando volvieron, el portavoz se puso de pie. En el cargo de asesinato en primer grado, culpable. En el cargo de secuestro, culpable. En el cargo de conspiración criminal, culpable. En todos los cargos, culpable. Victoria gritó, colapsando en su silla. Sus abogados trataron de consolarla, pero ella los apartó. El juez golpeó el mazo. Victoria Sandoval. La sentenció a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Que Dios tenga piedad de su alma. Aurora se derrumbó en los brazos de Ricardo, sollozando de alivio. Justicia, finalmente. Justicia. Mientras sacaban a Victoria esposada, ella miró a Aurora por última vez. No había remordimiento en sus ojos, solo odio puro. Pero Aurora ya no le tenía miedo. Había ganado. Habían ganado. 1 año después del juicio, el salón del Hotel Montalbán Reforma estaba repleto. Periodistas, trabajadores sociales, políticos y docenas de rostros esperanzados, familias que habían perdido hijos, adultos buscando a sus padres biológicos, niños en orfanatos soñando con un hogar. Aurora estaba frente al micrófono, con un vestido azul sencillo y la pulsera de plata brillando en su muñeca. Ya no tenía miedo de ser vista. Buenas tardes, comenzó, su voz firme. Mi nombre es Aurora Montalbán Duarte, y hace 1 año, mi vida cambió para siempre. Miró al público. Pasé 25 años creyendo que había sido abandonada, que algo estaba mal conmigo, pero la verdad era que fui víctima de un crimen horrible. Fui robada de mi padre, robada de la vida que debí tener. Tocó la pulsera inconscientemente. Hoy, inauguramos la Fundación Isabela Montalbán, dedicada a reformar el sistema de adopción en México y Centroamérica, para asegurarnos de que ningún otro niño sea víctima de corrupción o maldad. Los aplausos llenaron la sala. Ricardo estaba en la primera fila, con lágrimas de orgullo. Esta fundación ofrecerá investigaciones gratuitas para familias buscando hijos desaparecidos. Reformaremos procesos de adopción, entrenaremos trabajadores sociales y crearemos un banco de datos internacional para conectar familias separadas. Hizo una pausa, mirando a las cámaras, porque cada niño merece saber de dónde viene, cada niño merece ser amado, y cada familia merece estar completa. La ovación fue atronadora. Aurora sonrió, sintiendo algo nuevo, propósito. Su dolor finalmente tenía significado. Después del evento, mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Aurora se escabulló al jardín para tomar aire. Las rosas blancas de Isabela brillaban bajo la luz de la luna. «Escapando de tu propia fiesta». La voz de Ricardo la hizo sonreír. Solo necesitaba un momento. «Es mucho». Ricardo se paró junto a ella. «Isabela estaría tan orgullosa de ti, de la mujer en la que te convertiste». Aurora sintió el familiar nudo en la garganta. «¿Crees que me hubiera querido? Si hubiera vivido». Ricardo la abrazó. «Te hubiera amado con cada célula de su cuerpo, igual que yo». Se quedaron en silencio, padre e hija, bajo las estrellas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Aurora. «A veces todavía me despierto pensando que todo fue un sueño, que voy a estar de vuelta en ese crucero, sirviendo champán. ¿Lo extrañas? ¿Esa vida?». Aurora lo pensó. «Extraño la simplicidad, pero no extraño la soledad. Nunca más quiero sentirme tan sola». «Nunca más estarás sola», prometió Ricardo. «Te lo juro». 3 semanas después, Aurora y Ricardo visitaron el cementerio de Jardines del Recuerdo. Era domingo por la mañana, el sol apenas asomándose entre las nubes. Caminaron por el sendero de piedra hasta llegar a la tumba de Isabela. La lápida de mármol blanco brillaba, recién pulida,
Ricardo había mandado agregar una inscripción nueva. Isabela Montalbán, amada esposa y madre, tu hija finalmente llegó a casa. Aurora se arrodilló frente a la tumba, colocando un ramo de rosas blancas sobre la lápide. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, pero esta vez no eran de rabia, eran de gratitud. «Hola, mamá», susurró. «Sé que no nos conocimos, que nunca pude escuchar tu voz o sentir tus brazos, pero quiero que sepas algo». Se limpió las lágrimas. «Gracias por luchar para traerme al mundo. Sé que te costó todo, y quiero que sepas que no fue en vano. Estoy aquí, estoy viva, y finalmente encontré mi lugar». Tocó la pulsera de plata. «Esta pulsera me mantuvo conectada contigo durante 25 años, aunque yo no lo sabía. Fue mi ancla cuando me sentía perdida, y ahora entiendo por qué nunca pude quitármela. Era porque parte de ti siempre estuvo conmigo». Ricardo se arrodilló junto a ella, poniendo una mano sobre la lápide. «Isabela, amor mío, encontré a nuestra rosa eterna. Te prometo que voy a cuidarla. Voy a amarla con toda la fuerza que tú hubieras usado si hubieras estado aquí». Permanecieron así por largos minutos, los tres finalmente reunidos de la única manera posible. Cuando se levantaron, Aurora miró a Ricardo. «¿Estás listo para lo que sigue?» Ricardo sonrió. «¿La reunión con los nuevos investigadores?» «Sí. Tenemos 17 casos más de niños que podrían haber sido robados del mismo hospital. Familias esperando respuestas. Entonces vamos a dárselas». Caminaron de regreso al auto, con el sol iluminándoles el camino. Esa tarde, en las oficinas de la Fundación Isabela Montalbán, una joven investigadora llamada Carmen les mostró archivos sobre una mujer de 30 años buscando a su familia biológica. «Los documentos muestran irregularidades», explicó Carmen. «Misma enfermera de turno, mismo hospital, mismo año que usted, señorita Montalbán». Aurora estudió los papeles con atención creciente. «¿Cuántos más crees que hay?», Carmen respiró profundo. «Basándonos en los patrones que encontramos, podrían ser docenas, tal vez cientos». Ricardo cerró los ojos, procesando la magnitud. «Entonces tenemos mucho trabajo por delante». Aurora se puso de pie, con determinación ardiendo en sus ojos. «No estamos solos en esto. Hay otras Auroras allá afuera, otros Ricardos, y vamos a encontrarlos. A todos». Miró por la ventana de la oficina hacia la ciudad que se extendía más allá. «Papá, ¿cuántas familias crees que podemos reunir este año?» Ricardo se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. «Cuantas sean necesarias, mi rosa eterna». «¿Cuántas sean necesarias?» Aurora sonrió, tocando la pulsera que había sido su único vínculo con un pasado que tardó 25 años en alcanzar. La pulsera que atravesó décadas de oscuridad para finalmente reunir a un padre y una hija. La pulsera que ahora representaba esperanza para tantas otras familias rotas. No todos los finales son perfectos. No todo el dolor puede ser borrado. 25 años perdidos nunca podrán ser recuperados, pero algunos finales son verdaderos. Y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre liberta. Aurora había pasado su vida sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Ahora finalmente entendía. No necesitaba pertenecer a un lugar. Necesitaba pertenecer a alguien. Y por fin lo hacía. Padre e hija se quedaron mirando los archivos de las familias esperando, de los niños perdidos buscando respuestas, de las historias que aún debían ser contadas. La pulseira de plata brilló bajo la luz de la oficina, reflejando no solo el pasado que casi los destruye, sino el futuro que estaban construyendo juntos. Un futuro donde ningún niño más tendría que pasar 25 años preguntándose por qué no fue suficiente. Porque todos somos suficientes, todos merecemos ser amados, y todos merecemos volver a casa.